México se enfrenta ante un nuevo problema social, el sexting. Y es tan grave la incidencia que estamos ocupando el primer lugar en América Latina. Sí, oyó usted bien, el primer lugar en América Latina. Se trata de fotografías o videos del cuerpo desnudo o semidesnudo que se envían, en su mayoría, niños y jóvenes por medio de teléfonos móviles. Algunos lo hacen por inocencia, otros más por moda y muchos más para ser aceptados en un círculo escolar o social. Lo malo es que pierden de vista que este material siempre termina en manos de un acosador, de un extorsionador, de un pederasta o de una persona que va a vulnerar su intimidad. Insisto, es tan recurrente que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, puso en marcha una campaña para alertar y prevenir el sexting y también para atender a quienes ya son víctimas. De esta campaña y de las leyes que penalizan las acciones ligadas al sexting, platicaremos el día de hoy. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir esta noche a Francisco Javier Acuña. Él es consejero del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del INAI y durante muchos años comentarista del programa Frente a Frente. ¿Cómo estás? Lolita de la Vega, ¿qué te puedo decir? Pues encantado de venir a verte porque me siento como en los buenos tiempos también que tuvimos a tu lado ahí comentando noticias y ahora pues viniendo a exponer cosas y explicarte lo que hacemos también. Oye, pues este tema realmente a mí me preocupa de manera muy particular. Yo soy abuela y entonces tú te das cuenta que los jóvenes, tal parece de veras que es como una moda, como estar muy in, como ser muy modernos, ¿verdad? El estarse enviando. Bueno, yo tengo que comentártelo. Mi nieto que tiene 16 años, 17, las muchachitas le mandan unas fotos a su celular que yo me he quedado verdaderamente helada, porque pues ya ni existe el pudor, ni existe el decoro, es decir, ya las niñas se le avientan a los chavitos de una forma verdaderamente escandalosa. A lo mejor estoy sonando como una señora de 90 años, pero vamos, son principios elementales de respeto que nosotros no vivimos. Pero ¿no? mira, Lolita, digo, yo como papá también de un muchachito de 17 justo y de una niña de 12, te lo digo porque así están las cosas, vivimos la mitad de los mexicanos, según últimas cifras o cifras que por ahí nos dan cuenta de esto, vivimos en la Internet, Lolita. Sí, claro. 60 millones de mexicanos tenemos conexión a Internet, 60 millones, de 120. Y 70 millones tenemos aparatos o dispositivos estos móviles Claro, de celular. teléfonos celulares. Y para que ocurra sexting se requiere, lo decían los señores estos de pantallas amigas y de Google, que son con los que emprendimos la campaña, el INAI, mis compañeros de Pleno y un servidor, se necesita tener cuerpo y tener un dispositivo celular para que pueda empezar un sexting. ¿Cómo? Pues como tú decías. Y me gustó que tú lo dijeras porque eres una feminista muy responsable, una mujer muy, muy convencida del valor de las mujeres y también de los muchos problemas del machismo, pero lo dices ahora bien. No solo es un tema de machismo o de hombres que quieren, pues desde luego, pues inhibir o provocar o extorsionar o seducir a las mujeres, a las niñas, a las mujeres, porque es una historia, es parte del romance, del escarceo, de la vida. Hoy por hoy los chavos, los jovencitos, practican sexting. ¿Qué es sexting? Viene de sex, de sexo, y ting viene de texting. En un principio, hasta hace pocos años, porque este es un tema nuevo, ¿eh? ¿Cómo no? En México está llegando, tú lo dijiste ahora cuando empezábamos, pero más o menos se habla de hace entre 7 y 10 años que ya se empieza a registrar el fenómeno. Empezó con textos de SMS, los que ya pasaron a la historia, fíjate. Sí, bueno. Ahora con el WhatsApp, todo el mundo mandamos mensajes, pero también fotografías, supuesto, como las que le llegan a tu sobrino, a tu nieto, perdón, ¿sí? Y videos. ¿Y qué pasa con el sexting? Como tú lo dices, amigos, conocidos o uno mismo, o sobre todo nuestros niños y jóvenes, se mandan entre sí por seducción, por coqueteo,
por gusto, por placer, por compromiso, por calentura, por lo que sea, se mandan. Digo, las cosas hay que decirlas por su nombre, porque la verdad, a ver, de repente vemos nosotros, algunas famosas, ¿no?, que llegan y suben a las redes algún video que supuestamente les roban, ¿no?, teniendo intimidad, etcétera, teniendo sexo y demás. Y digo yo, bueno, ¿por qué se dejan grabar? Claro, porque... O sea, ahí es donde se ponen de pechito las propias mujeres para que el día de mañana eso lo utilicen como una arma en contra de ellas. Sí, porque lo que tú dices es muy cierto. Fíjate, el sexting implica el problema de enviarse. Claro. Pero lo que no se dan cuenta o no nos damos cuenta todos, porque estamos apenas abriendo los ojos a este problema, es las consecuencias. Por supuesto. Fíjate, un chavito, una chavita de estos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra gente, de nuestros conocidos, de todos los mexicanos, están intercambiando. Las encuestas dicen que México es el país líder en este penoso problema. ¿Qué cosa tan a nivel tremenda? América Latina. No. Claro, por la composición demográfica no es difícil que después de Brasil, como país más grande que somos de Latinoamérica, pudiéramos tener esos niveles de mala nota en cualquier cosa como buenas en otras. Pero bueno, aquí el problema es el riesgo que desencadena. Mira, se sabe que hay muchísimos suicidios, muchísimos problemas de depresión, ¿cómo no?, de fuga de los hogares, por lo que son las consecuencias de un sexting. De voluntad, la niña enamorada, ilusionada o lo que sea, le mandó al noviete, al muchachete, al amigo, al conocido, etcétera, una foto donde le revela sus atributos. O le recuerda lo que vivieron juntos en algún momento, en el que se grabaron por conjunta voluntad, o en el que ella lo grabó a él o él a ella. Pero qué estupidez. Pues sí. Es que verdaderamente, a ver, Javier, no quiero sonar mocha, no quiero sonar antigua. Y no voy a hablar aquí ni siquiera, fíjate bien, de principios morales. Te voy a hablar de ser una mujer práctica. Sí. ¿Para qué ponerse las niñas de pechito, verdaderamente de pechito, para que el día de mañana sean las víctimas? Las víctimas. Y sean quienes sean señaladas, quienes sean agredidas, quienes sean ofendidas. Vamos, ellas mismas están provocando que suceda este tipo de cosas, sí, de veras, y esto tiene que parar. Y fíjate que dices algo que es clave. ¿Te acuerdas que se llegaba a hablar de las trampas de la fe? Pues estas son las trampas de la libertad. Claro. Lolita. Y de las trampas de la libertad tecnológica. Por Porque supuesto. ¿sabes qué son nuestros niños y nuestros jóvenes? Los que dominan mejor que nadie estos aparatos. Sin duda. Ellos son nativos digitales, así se les llama ahora. Nosotros somos analfabetas cibernéticos. Sí, claro que sí. Y aprendemos con muchas dificultades esto. Y ellos lo practican con una habilidad impresionante. Y se graban y producen ellos, lo cual está muy bien en general. Lástima que, como en estos casos, llegan a ponerse ellos en la soga, se ponen la soga al cuello, porque se mandan estas cuestiones creyendo que es perdurable todo, que la amistad y el amor, que las cosas son perennes. Y al pasito de los días, de los meses o del tiempo X que sea, se guardan estas imágenes y se almacenan, caen en manos de un desgraciado, un depravado, un loco, o simple y sencillamente alguien que los quiere perjudicar. La misma ruptura de la relación. Por supuesto. Y se vuelve un asunto que cae en grooming, le llaman esto, que es cuando los mayores se escamotean, se camuflan y juegan por la internet y atacan a niños, a jovencitos, les engañan que son similares y luego los seducen o los llevan a actos terribles. Y luego, o sextorsión se le llama también ahora, que es precisamente alguien que recabó o que consiguió por algún error, por lo que haya sido, una filtración de estas imágenes comprometidas, pues ahora se dedica y los persigue y les dice, te tengo esto, y si no me das tanto, o si no me cumples tal cosa u otra, entras en lo publico. Te voy a publicar, claro. Y hay un ciberacoso también, ciberbullying le llaman. Tremendo. Y niños nuestros jovencitos en el mundo, en México no es la excepción, están en el camino al suicidio, en el camino a la desolación, a la frustración, o simplemente a verse marcados. Tú decías, una niña, un niño de estos con todos los tatuajes, los piercing y todas estas cosas que se ponen los jóvenes, se muestran tal cuales son, con ese tipo de, vamos a decir, condiciones o atributos postizos u otros originales, y luego pasan los meses, los años, y eso los marca para muchas cosas por venir. Para muchas cosas por venir. Por supuesto. Mi responsabilidad por no tener la dimensión de la madurez. Pero también hay adultos que podemos practicar o caer en el sexting sin tener claridad. Como tú dices, eres receptor, algún compadre, algún malor, algún amigo, algún conocido, una exnovia o un ex X te manda una porquería de esas que
pues bueno, en su momento pudo haber sido lo que haya sido, claro. Y ya te está metiendo sin querer en una situación de, porque sabes que de un daño moral. Pues sí, porque te mandan a tu celular una imagen comprometida, sea tuya o no, o de alguien conocido. No, mía no, porque guardas? Yo nunca me he dejado retratar. No, pero mía no. ¿crees tú que la guardas? ¿Crees tú que la borras? Y no, lo he borrado seguro. Hoy tuvimos otro evento sobre eso. Es que eso es lo que pasa. A ver, si tú no quieres en un momento dado ser víctima de este tipo de circunstancias, no te expongas, no te grabes, no te fotografíes y no permitas que nadie lo haga. Esta parte, y te lo digo muy en serio y con todo el peso de mis palabras, esta parte de lo que es una vida íntima debe de quedar justo ahí, en la intimidad. Claro. Es decir, no tienes por qué andar fotografiándote, ni sacándote videos pornos, ni nada de eso, porque el día de mañana es un arma que se voltea en contra tuya. Y de la Entonces, no importa si es el novio, el amante, el marido, el lo que sea, claro. No. Claro. Porque es un respeto que te mereces a ti. Claro, y desgraciadamente se pierde con una facilidad. Por eso el lema de la campaña, fíjate cómo es, dice, pensar antes de sextear. Claro. Porque textear todos lo entendemos como mandar textos, pero sextear es el tema. Y esta campaña la origina Pantallas Amigas, que es una organización internacional que tiene su origen en España y es sumamente reconocida por la UNESCO, por todas las organizaciones internacionales de cuidado, la UNICEF, de cuidado de la niñez, la han tomado muy en cuenta. Viene a México mucho, y Google México. Lina Ornelas es una muy querida amiga que se encuentra al frente de estos programas de cuidado y de protección de la privacidad en la Internet. Google es el servidor más reconocido. Entonces, hay una campaña para unirse. Se unió también el canal del Congreso, el DIF nacional, se unió también, desde luego, el INAI junto con ellos. Pero aquí lo que se tiene que unir es la mentalidad de las jovencitas. La población. Y de los jovencitos, porque también, como tú lo decías. También. Porque ese es el punto, ¿no? Ya es un tema transversal y lo que nos preocupan son nuestros menores. Dice el otro día ahí, precisamente nos decía uno de los organizadores sociales, que no dijéramos menores, decía que porque puede ser discriminatorio. Le digo, bueno, ¿y entonces cómo propone usted adolescentes? Le dije, pues tampoco, porque también adolescentes es adolecer. Significa, dije, exacto, pues, que les falta. Entonces le dije, entonces digámosles los jóvenes. La juventud, los jóvenes. Exacto. Pero finalmente son nuestra preocupación y el INAI lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer, Lolita, gracias a gente como tú que nos abre los espacios de los medios. Con enorme gusto, vamos, porque yo tengo conciencia, yo soy madre de familia, soy abuela, y de verdad me preocupa este tema de manera particular, me preocupa muchísimo. Más grave de lo que creemos, muchos creemos que es cosa de juego, los jóvenes lo ven como una diversión, pues todos recordamos juventud y travesuras, picardías, situaciones, pero cada vez son armas mayores las que hay en tus propias manos. Por supuesto. Cuando se decía en los años de nuestras juventudes que jugar con armas era un peligro, porque lo es, y terrible. Sin duda. No todos sabemos de conocidos que desgraciadamente se pegaron un tiro sin quererlo, ¿no? Por accidente. Pues esto es muy parecido, fíjate. Así es. Un arma, en este caso en las manos, que es para lo letal. Mejor y puede ser letal. Letal. Acaba con tu prestigio, con tu reputación, con tu honra, te marca y luego, desde luego, te hace víctima, como seas tú, de chantajes, de persecuciones, de exclusión. ¿Qué necesidad, digo yo? Necesidad. Absolutamente. Y bueno, desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos tiene una mujer en la historia. Rosalind Gardner Jones, sentada en una carreta amarilla tirada por caballos, llamada El Espíritu de 1776, hizo campaña por el derecho al voto de la mujer junto con la activista Edna Kearns. Entre los sufragistas de Long Island, Nueva York, Rosalind sabía cómo llegar a los que movían los hilos de la política. También se unió a una red de activistas que se posesionaban de las esquinas de las calles para pedir firmas para apoyar sus campañas en pro del sufragio femenino. Su rebeldía empezó desde su hogar. Su mamá se oponía al voto de la mujer y su hermana también. Sin embargo, Rosalind era el tipo de rebelde que supo utilizar su posición social y el bienestar económico de la familia para promover la causa del sufragio femenino. Rosalind era un genio para utilizar y manipular a los fotógrafos de aquella época. Muchos de ellos documentaron sus marchas en favor del sufragio. Cuando Rosalind no podía convencer al entonces servicio de noticias Bain para que
cubriesen determinado evento en particular, supo cómo derribar puertas para hablar con los editores de periódicos y periodistas. Pocos cuestionaban a Rosalind, pues ésta siempre ofrecía algún ángulo novedoso para el evento. De tímida y retraída no tenía ni un pelo. Para llamar la atención, Rosalind se puso en varias ocasiones con un megáfono en la mano y llamándose a sí misma el general, hacía campaña en favor de las mujeres. En una ocasión reunió a todos los periodistas que pudo, se subió a un avión y desde el aire inundó el cielo con volantes en favor del sufragio. Durante la caminata a Washington en 1912 en favor del sufragio, precisamente, fueron casi los mismos periodistas los que la siguieron para informar a sus medios los resultados que obtenía Rosalind Gardiner Jones. Rosalind era noticia para cualquier diario, como lo atestiguó siempre el New York Times. Desde Europa, José Luis del Mar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Rosalind G. Jones. No sabes cómo te agradezco que hayas estado esta noche aquí, sobre todo de hablando un tema tan importante que nos pega tanto como sociedad. Desde luego, Lolita, tú como siempre con programa atingente, poniendo el dedo donde se necesita la mirada y la reflexión, el corazón también, Lolita, porque también hablaste como abuela, como madre y como mexicana. Muchísimas gracias, no se pierda en nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.